Saludamos a todos los hermanos que están escuchando y también hay varios que han escrito. Ahora se me fue lo que quería leer algunos mensajes, pero bueno, acá están. Ahí está Iris Porcal desde el Carmen, Silvia desde el Carmen, Ariel desde Rocha, Sara desde Piriápolis, Jordi desde Mercedes, Graciela Ruiz desde Piedras Blancas. Hacemos el círculo ahí. Los que mandan saludos ahí. Así que bueno, varios más que están por ahí. Así que gracias por acompañarnos en esta noche. No sé si recuerdan, pero hemos hablado algunas cosas estos últimos miércoles que tienen que ver con el funcionamiento de la iglesia. Hemos pensado un poco en la conducta del creyente tanto dentro como fuera de la iglesia, y eso de conservar y cuidar a través de la actitud que Dios quiere el funcionamiento de una iglesia que sea sana por sus integrantes que buscan ser espirituales y que buscan vivir a Dios y que buscamos vivir a Dios. El otro miércoles hablamos un poco de aquellas cosas que nos preocupan, que tenemos que tener cuidado, que pueden me viene la palabra invadir, está de moda esa palabra ahora, pero nos puede entrar en la iglesia y que no son cosas positivas. Y hoy quiero pensar un poco en qué iglesia queremos. Claro, uno piensa en esta frase, ¿qué iglesia queremos? Y suena poco espiritual. Porque en realidad deberíamos pensar o decir qué iglesia Dios quiere y no qué iglesia queremos nosotros. Pero todos sabemos la iglesia que Dios quiere. La realidad es que quienes llevan adelante la iglesia y cada miembro cómo vive su vida de iglesia está demostrando cuál es la iglesia que quiere. Si una iglesia como la que Dios quiere o una iglesia a nuestra imagen y semejanza, por así decirlo. Y que muchas veces esa no es la iglesia que Dios quiere. Entonces hay una expresión que me gustaría que leyéramos en Josué capítulo 1, versículos 1 y 2. Que en estos pocos versículos, Josué capítulo 1, los dos primeros versículos, 1 y 2, hay una palabra que se repite en pocas palabras, se repite 3 veces. Dice el versículo 1 del capítulo 1 de Josué: aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues levántate y pasa este Jordán tú y todo este pueblo a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. No sé si captaron ahí la palabra que se repite. Antes hacíamos un juego, que se entienda bien esta palabra, la palabra clave, ¿se acuerdan? Cuando se leían una competencia, a ver si te daban 2 o 3 versículos, a ver quién lo encontraba primero, lo leía, y iba saltando una palabra clave, a ver quién ponía atención y descubría la palabra clave en esos 3 versículos que se leían. No sé si acá se dan cuenta de la palabra que quiero hacer énfasis. ¿Alguien lo quiere decir? Lo leemos de vuelta, a ver. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Moisés, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues levántate y pasa este Jordán tú y todo este pueblo a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. ¿Cuál es la palabra que? Siervo, servidor. Y está en esos dos tiempos, ¿no? Dios dice: mi siervo.
Y ahí cuando termina el versículo 1 dice servidor de Moisés. Entonces, haciendo la referencia a esas dos formas de servir. Servir a Dios, Dios dice mi siervo, pero también dice de Josué que Josué era un servidor ¿de quién? De Moisés, un servidor de otro. Y creo que eso tiene que ser el espíritu que tiene que reinar en una iglesia que es sana y que busca vivir una vida de iglesia como a Dios le agrada. Hombres y mujeres que no solamente son redimidos por la sangre de Cristo, que son hijos de Dios, sino que en cada uno de ellos está la actitud de ¿qué? De siervo, de servir a otros. Y no sentarse en el banco de la demanda, del que exige que otros me sirvan. No es para contestar esta pregunta, pero sí para pensarla. ¿Nos ha pasado eso en algún momento? De que uno se sienta y espera que los demás nos sirvan. Y me refiero en las cosas espirituales. No me refiero cuando estamos en una comida y hay 5 o 6 que están asignados para servir, porque si no sería aquello. Entonces uno está sentado esperando que uno le sirva. Bueno, pero eso es correcto. El tema es cuando uno toma esa actitud de decir, quiero que los demás me sirvan a mí dentro de la iglesia. No es una pregunta para contestar públicamente, pero sí es para pensarla internamente. Si en algún momento por ahí no caímos, perdón, en esa posición o tuvimos esa actitud. Doy un ejemplo, ya que estamos, tratar de ponerlo, bajarlo a cosas prácticas. Es lindo venir a este lugar y encontrar este lugar en condiciones, ¿sí o no? Limpio, ¿sí o no? Ordenado. Ir a un baño y que el baño ¿cómo esté? Esté limpio. No sé si nombrarlo, pero pobre Martín, a veces que es un poco el que organiza un poco todo esto, a veces le cuesta conseguir equipos que una vez cada 3 o 4 meses podamos hacer esta tarea. Y me incluyo. Entonces, esa es como una actitud de decir, voy a un lugar y quiero que esté limpio. ¿Qué significa? Quiero que me sirvan. Si hay que pintar una pared, si hay que hacer un mantenimiento, y cuesta esas cosas, ¿no? Pero yo quiero el lugar que esté en condiciones. Y si yo no hago nada de alguna manera me estoy poniendo en ese lugar de decir, bueno, que alguien lo haga por mí, que yo después lo disfruto. Es un ejemplo. Es verdad que a veces no hay tiempo, que hay un montón de actividades, que la salud no nos permite. Hay hermanos grandes acá que ya han hecho lo que han tenido que hacer y ya no tienen que hacer más nada, no tienen que preocuparse, han trabajado muchísimo y llegamos hasta acá porque esto no cayó nos la trajo una cigüeña, todo lo que hoy vemos y disfrutamos. Acá hay mucho trabajo de muchos años, de hermanos que desde que empezaron acá, y los que viven acá en el barrio saben que la iglesia local, por muchos años fue voy a decir con mucho respeto esto por mí, una cajita de zapato blanca que estaba acá y más chica. Y fue lo que se pudo hacer, pero con el tiempo se pudo ir agrandando, se pudo ir mejorando, porque hay hermanos que sintieron ese deseo de servir al Señor y también de servir a otros y renunciar a muchos tiempos, muchas tardes, muchas mañanas, ¿para qué? Para estar acá. Algunos se han visto, otros no se han visto. Pero lo importante es que ¿quién lo ve? Lo ve el Señor. Entonces, esa actitud de servicio. Queremos una iglesia que nosotros podamos sentir que nos podemos formar juntos en el servicio. En esa actitud que nos mostró el Señor, que dejó todas sus preferencias, dejó todos sus privilegios
para venir ¿a qué? A servir. Y ese es el ejemplo que tenemos que mirar. En Romanos capítulo 12, versículo 10, dice esta expresión: amaos los unos a los otros con amor fraternal. Lo mencionamos el miércoles pasado, creo, este pasaje. Y tiene que haber esto. Tiene que haber esto, de que la iglesia se sienta que cuando alguien viene, acá hay gente que ama sinceramente. Que no se pone una careta y no sale después por ahí diciendo, no sé si han escuchado esta frase, los que van a la iglesia son todos hipócritas. Y mucha gente tiene ese concepto. Pero son hipócritas los que van a la iglesia, ellos que no van no son hipócritas, según ellos. Pero a veces podemos dar esta imagen si realmente no somos quienes compartimos y vivimos de tal manera que el amor de Dios y el interés sano por los demás no se manifieste. Hace unos años, voy a poner una placa en la pantalla, una sola, que encontré algunos números. Ustedes saben que Elizabeth era muy ordenada en todo esto. Y revisando algunas cosas encontré esto, que me hizo pensar. En el año 1998 la iglesia tenía 30 miembros. 2008, 108 miembros en comunión. 2016, 117. Y 2023, más o menos estamos en el entorno de los 160. Y ahí, en 10 años, 78, en 8 años, 9, en 7 años, 43. ¿Se entiende eso? Ese crecimiento. Y ahí puse progreso, que en el 2021, 23 hermanos fueron para el progreso, que estarían acá si no hubiera estado la iglesia de progreso. Ahora, me acuerdo que en ese año, 2016, tuvimos una reunión con el liderazgo, evaluando un poco la iglesia. Y por qué, de alguna manera, ese como estancamiento, ¿verdad? Dice ahí, en 8 años, 9 personas. Es verdad, varios se fueron a otras iglesias que están bien, están trabajando. Otros partieron de la presencia del Señor, que también eso es una realidad. Pero también varios por ahí se apartaron de los caminos del Señor. Y tampoco hubo un tiempo que también no se convertía gente. No entraba gente que no conocía a Cristo. Y entonces empezamos a mirar algunas cosas. Y yo les voy a contar algunas cosas a los hermanos, porque acá, gracias a Dios, hay mucha gente con poco tiempo en la iglesia. Y algunas cosas que lo pensamos en aquel tiempo y que queremos seguir ratificando estas cosas, porque Dios lo ha bendecido. Ya la podemos sacar porque nos preguntábamos si algo que también casualmente, o no sé cómo se le quiere llamar, desafiaba a los hermanos del Carmen el otro día, el domingo mañana, y algunos que están escuchando lo van a recordar. Los tiempos de oración. Y nos dimos cuenta que la iglesia no tenía tanto entusiasmo por la oración. Y a veces las reuniones de oraciones eran las menos concurridas. Hoy, gracias a Dios, podemos decir que los miércoles de oración son a veces más concurridos que otros miércoles normales, por así decirlo. Normales, por decir, del estudio, eso, ¿no? Eso es una buena señal. Sí, ¿y Dios la bendice? De hecho, Dios lo ha bendecido. ¿Qué tenemos que hacer? Fortalecer eso. Por eso, hermano, los tiempos de oración individual, personal, de cada hermano en su casa, repercuten en la iglesia acá. Y cuando la iglesia se junta para orar y tiene tiempos especiales de oración, Dios bendice a la iglesia, ¿o no es así? Hemos dedicado un viernes con el grupo de jóvenes al mes solamente para la oración. Un miércoles al mes solamente para la oración y otros espacios de oración. Pero eso es un tema importante. Pues tengo anotado acá, porque yo di esta charla.
en aquel tiempo. De las cosas que hablábamos, la importancia de la santidad. Énfasis en la santidad, hermanos. Dios de ninguna manera acepta el pecado, de ninguna manera podemos justificar el pecado. Y aquellos que tenemos algunos años sabemos que hemos tenido que lidiar con situaciones complejas. Pero Dios ha sido glorificado y su nombre, y Dios ha mantenido su iglesia y la ha bendecido. Y a veces han tenido que correr lágrimas. Y no son los momentos más agradables, pero son los momentos que Dios nos pide que también tenemos que enfrentarlos. Y hermanos, la santidad de cada creyente, su vida individual, cómo lo vive en temor delante de Dios, ¿eso repercute en la iglesia? Repercute en la iglesia. Y queremos seguir en este camino. Y queremos insistir en el tema de la santidad. Y le seguimos enseñando a los jóvenes y a los adolescentes de que las relaciones sexuales fuera del matrimonio son pecado. Y el pecado tiene una consecuencia. Y lo seguimos enseñando a los grandes también, porque eso lo enseña Dios en su palabra. Las relaciones fuera del matrimonio son pecado. Por más que le querramos justificar con un montón de cosas, eso lo dice la Biblia, no lo dice el liderazgo de la iglesia, lo dice la Biblia. Y si lo dice la Biblia, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? Obedecerlo. Entonces juntos tenemos que cuidarnos, juntos tenemos que orar por esto, juntos tenemos que evitar de caer, de meternos en situaciones comprometedoras, que después que nos metemos cuesta salir. Y el enemigo es muy astuto. Y nosotros mismos, recuerden que el enemigo peor que tiene el creyente somos nosotros mismos. Siempre hago esta pregunta cuando pienso en esto. ¿Ustedes se acuerdan cuando Pedro le dijo a Jesús que él estaba dispuesto a ir hasta dónde? Hasta la muerte. ¿Era sincero? Era sincero. Era sincero. Poco tiempo, Jesús le dijo, cantará el gallo 3 veces, todos sabemos la historia. Pasó y lo negó. ¿Cuál fue el problema de Pedro? No fue un tema de sinceridad o de honestidad. Fue un tema de desconocer su propia debilidad. Y Pedro le parecía que era impensable que a él le pasara eso. Pedro desconoció su debilidad. Y hermanos, tenemos que tener cuidado con esto. Tenemos que reconocer nuestra debilidad. Yo le decía a un joven, conversando con él en el encuentro ahí en Mercedes, le dije esta frase, entre otras cosas. Acordate que en nuestra vida el querer es nuestro, el poder es de Dios. Y hermanos, yo adopté esa frase para mi vida hace muchos años. El querer es mi responsabilidad. Ahora, el poder de hacer las cosas, ¿de quién es? Es de Dios. Y eso es así en todo. Para dejar una adicción, para enfrentar una situación compleja, Señor, yo no puedo con esto. Quiero, pero no puedo, pero vos podés, pero yo quiero. Por eso, el énfasis en la santidad para que Dios bendiga a la iglesia. También me cuestioné y nos cuestionamos en ese momento la falta de pastoreo. De parte del liderazgo, quizás pastorear, cuidar más a la membresía, a la iglesia. Y esa es una autocrítica a nosotros. Y tenemos que seguir pensando en esto. Y les nombro algunas cosas más que me pasó. Decíamos la puerta de atrás abierta. ¿Saben qué significa esto? No hay que le pase al baño ahí. Es que personas que entran y se van sin que nos demos cuenta. O uno que entra y hermanos que se enojan y se van y como que no nos damos cuenta. Y en definitiva la iglesia toda y el liderazgo tiene mayor la responsabilidad. Le tiene que pesar cuando un hermano deja de venir a la iglesia.
Y a toda la iglesia nos tiene que pesar eso. A veces hay cosas que se pueden hacer, hay situaciones, uno puede ir a buscar, puede orar, puede tratar, pero hay a veces, vieron que dice que el hermano enojado es más duro que los cerrojos de las puertas, o sea, y es brava eso, ¿no? Porque cuando alguien está desanimado, uno puede tratar de orar y Dios obra, pero cuando hay un enojo, a veces un enojo está consigo mismo. Es como Máximo Goni, discute hasta con el espejo. Y a veces hay creyentes que nos pasa lo mismo. Estamos enojados no solamente con quién estás, y no sé, y mirás el espejo y ¡pac! Tenemos que tener cuidado porque eso nos hace vivir una vida de enojo que capaz que no es con nadie. Pero esas cosas nos apartan de dónde Dios quiere que esté. No quiero profundizar demasiado, pero bueno. Otras cosas que hablamos y que yo me parecía que era bueno traerlo otra vez a nuestra mente. Para que una iglesia crezca, necesita un buen alimento. ¿A qué me refiero con esto? Aunque hay que cenar todos juntos cuando vamos acá. Bueno, en algunos países es una buena costumbre, siempre contento. En Corea es una costumbre, en todas las iglesias que terminan, casi todas las actividades son de mañana, con un almuerzo juntos. Ustedes van a ver que el lugar quizás, no digo el más importante, pero el lugar que es excepcional como está, es la cocina. Acá tenemos una cocinita. Pero ellos tienen una cocina, ellos tienen esta consigna. Todos los coreanos, el domingo al mediodía tienen derecho a un plato de comida. Entonces, cocinan pensando en la iglesia, pero si hay gente que entra afuera, entra y come, porque hay esa consigna. Que no es una mala práctica, pero es muy cultural también eso. Pero el alimento a lo que nos referimos es el alimento que espiritual. Que se hable de la Biblia, y el énfasis lo decíamos el miércoles pasado. Que cada hermano lea y estudie la Biblia. A veces llama mucho la atención algunas cosas que se escriben en algunas redes sociales de algunos hermanos con unos cuantos años de cristiano, pero cuando uno va a chequear lo que pone en base a la Biblia, perdió el GPS. Y esto es una responsabilidad de nosotros, hermano. La iglesia es fuerte y va a crecer y Dios la va a bendecir cuando cada creyente está bien alimentado. Y se puede alimentar desde el púlpito, que es la responsabilidad de quienes nos paramos acá adelante. Y gracias a Dios que acá esta es otra buena característica de la iglesia, que no es uno solo. Somos varios que tenemos esa responsabilidad, como lo enseña la Biblia. Como también tenemos un liderazgo que no es un monopastorado, no hay uno que manda por encima de todo el mundo, y hay un cuerpo de ancianos como manda la Biblia y todos estamos sujetos a autoridad. Pero el alimento espiritual. Otra de las cosas que hacíamos énfasis, que ya dije algo, es que en este lugar haya un ambiente de paz, un ambiente de familia. Que el que venga se sienta bien. No hay peor cosa que ir a un lugar por primera vez y que nadie se preocupe por vos. ¿Les ha pasado eso? Te querés ir enseguida. Y eso es parte de que de todos podemos hacer que todos nos sintamos bien. A veces acá suena un poco excesivo la cantidad de besos que nos damos acá. Como alguien me decía el otro día, dice, yo creo que lo dije ya, pero lo que me impactó acá, que por lo menos 40 besos me dieron ya la primera vez que venía. Pero bueno, que sobre eso, porque eso hace sentir bien. Otra de las cosas que pensamos es en el evangelismo personal. Y una de las cosas que ha cambiado, hermanos, es que
los creyentes se han animado a invitar a otros a venir. A ver, vamos a un ejercicio. ¿Cuántos de los que están acá vinieron porque se les dio la gana? Pasaron por ahí y entraron. Bien. Bien. No está mal el promedio. Yo pensé que iba a ser menos. Pero ¿cuántos de los que están acá vinieron porque alguien los invitó? Que levanten la mano. Y está la mayoría. Lejos. Hay excepciones. Que uno pasa. Como he hablado con algunos, pasé tantas veces por frente de la iglesia, vi tantos autos que me dio miedo de entrar. Dice, ahí solamente van los ricos. Dice. Pero varios pensaban eso. Y acá en el barrio. Y después entré y me di cuenta que son gente casi normal. No. O sea, pero lo importante es la invitación personal. Y la invitación personal viene a través de un buen testimonio. Voy a decir algo públicamente, no pedí permiso por acá los hermanos Fabián y su esposa. Estuve un ratito con ellos Javier, en el puesto ahí de ellos. Y en un rato que estuve, no sé cuánto, la cantidad de gente que pasó y ellos les testificaban. Y este hermano, este es un creyente que está apartado, y este que no va acá, y te invité acá. Cada uno, donde estamos, podría invitar a otros. Pero saben, hermanos, la invitación personal pesa en el buen sentido de la palabra cuando mi testimonio respalda lo que estoy viviendo. ¿Se entiende esto? Porque si yo me mantengo bien guardadito que soy cristiano y no digo nada, entonces el evangelismo, la iglesia también ha salido a predicar y la iglesia ha salido a bendecir a otros lugares y tenía por ahí la lista, ¿no?, de ministerios, en la carpa del encuentro que la iglesia apoya, los campamentos, ese grupo de hermanos llamado Frontera que van a apoyar iglesias más pequeñas del interior del país. Una iglesia que no está mirando solamente hacia adentro, sino que busca bendecir a otros. Y eso también nos ha bendecido a nosotros y tenemos que mantener eso. Segunda Juan, versículos 10 y 11. Hay ahí una expresión que también es fundamental, que esto habla más de cuidado, de cuidar la iglesia. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido. Porque el que le dice bienvenido participa de sus malas obras. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina. Yo sé que es muy delicado lo que voy a decir, pero es así. Tenemos que cuidar la iglesia también de las doctrinas falsas y erróneas que polulan, por así decirlo, por todos lados. Y a veces por no querer ofender, pero las enseñanzas que no están en la Biblia o interpretaciones distorsionadas, hay que rechazarlas. Le guste a quien le guste y le moleste a quien le moleste, pero esta es la verdad. Y voy a ir un poquito más. Ya lo he dicho algunas veces. Mientras este lugar donde Dios nos ha puesto tenga el liderazgo que hoy tiene, y espero que el que viene detrás nuestro también mantenga el mismo perfil, esta iglesia no va a ser una iglesia de un corte pentecostal. No va a ser una iglesia de un perfil renovado. Aunque no diría pentecostal, porque yo soy pentecostal. Porque yo creo en Pentecostés y la iglesia nació en Pentecostés. Y hay un solo Pentecostés, que es irrepetible. No va a haber otro Pentecostés. Hubo uno solo, la venida del Espíritu Santo, Hechos capítulo 2, y ahí se funda la iglesia. Y sobre eso nací yo. Pero me entiendan lo que digo, cuando el perfil de la iglesia
A algunos les parece que porque hay mucho ruido, y hay mucho grito, y hay música fuerte, y hay palmas, y todo pasa que el Espíritu Santo se mueve. No, no es así. Ni tampoco se mueve en ese donde no hay un silencio que no se puede. Tampoco significa que el Espíritu Santo se va a mover ahí. El Espíritu Santo se mueve dentro de la iglesia cuando hay santidad, cuando hay búsqueda de Dios, y cuando el corazón está motivado a adorar a Dios por lo que decíamos unos miércoles anteriores, por la palabra de Dios, y no por lo que otro me motiva a hacer. ¿Se entiende esto? La adoración y la alabanza a Dios tiene que ser libre y espontánea. Si un hermano quiere levantar la mano, que la levante tranquilo. Pero no lo hagas porque otro te lo dice. ¿Me explico? Porque muchas veces podemos ser llevados a hacer cosas por otros, pero no porque yo lo siento. Y en definitiva, la libertad es cuando yo adoro a Dios y alabo a Dios en espíritu y en verdad, como Dios se merece que lo adoremos. Y sale un fruto de alabanza de nuestro corazón, por lo que Dios es, no por donde yo estoy, ni por lo que la iglesia me motiva a, sino por lo que Dios es para mí. Y si tenés que llorar, y si querés levantar las manos, si querés, hacelo, pero recordá esto, que Dios está mirando tu corazón, independientemente de lo que hagas exteriormente. Queremos una iglesia que trate de vivir lo más cerca a la enseñanza de la iglesia primitiva, a la enseñanza de lo que Dios dejó en su palabra. Hay matices. Yo respeto lo que hacen otros, está bárbaro, pero yo soy consciente de lo que Dios entiendo que nos ha pedido acá y es lo que queremos seguir. Espero que se entendió esto o lo compliqué demasiado. Y espero que nadie se ofenda, sino que realmente podamos vivir lo más cerca de lo que Dios nos enseña. Ay, cómo se me va la hora. Juan capítulo 21, 23. Algo que también ayuda a la iglesia a que Dios nos bendiga. Una frase en un pasaje muy conocido. Este dicho se extendió entre todos los hermanos que aquel discípulo no moriría. Pero Jesús no le dijo que no moriría, sino, si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Versículo 22, Jesús le dijo, si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? ¿Cómo termina el 22? Sígueme tú. Ya ahí, perdón, hubo una interpretación de algunos que escucharon, ya no va a morir este, ¿no? ¿Qué está diciendo Jesús? Jesús quiere tener un trato personal con cada uno de nosotros. Jesús le está enseñando a Juan, no te compares con nadie. Vos sos Juan. Cada uno de los discípulos tiene su nombre, su identidad, su ministerio, sus dones, sus talentos, sus características. No te compares. ¿Me entienden lo que voy? La comparación, él dijo, Señor, pero, ¿y este que está acá? Pero, a Pedro, perdón, gracias. ¿Qué te vas a comparar? Seguime vos, gracias por la corrección, porque sí quedaba claro. Y hermanos, a veces nos pasa eso. Tenemos la tendencia humana de compararnos. Y cuando hay comparación, ¿qué hay? Hay competencia. Y cuando hay competencia, hay división. Y cuando hay división, debilita la iglesia. Y cuando se debilita la iglesia, Dios no la bendice. Y en definitiva, los responsables no son los líderes, no son los que predican. Capaz que soy yo, que estoy haciendo cosas por competencia y me comparo. No te compares con nadie. Tenemos que ser quienes somos.
y hacer lo que Dios nos ha llamado a hacer. Algunos acá adelante y en otros lados, pero otros, tanto se puede hacer afuera que repercute acá adentro. Tanto se puede hacer en oración, en conversar, en un consejo, en tantas cosas. Lo que sí, hermanos, tenemos que evitar y quitar es la competencia. 1 Timoteo capítulo 4. Primera Timoteo capítulo 4, versículo 3. Dice: entre tanto que voy, ocúpate. Primera Timoteo capítulo 4, versículo 13. Entre tanto que voy, ocúpate en hacer actividades divertidas en las reuniones de la iglesia. No dice eso. Esa es la versión de Alejandro Huerta. ¿Qué dice acá? Ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Y hermanos, la iglesia tiene que ocuparse en esto. Creo que lo dije el miércoles anterior también. No estamos para entretener a nadie. No podemos competir con el mundo para entretener a la gente. Tenemos que ser un lugar donde se lee la Biblia, se exhorta, se enseña y se vive lo que se enseña. Y que la vida de cada creyente pueda estar fuerte. Y permítame esta frase esta expresión que no es muy coloquial. Cuando hay espiritualidad, cuando hay madurez, cuando hay palabra de Dios, entonces nos dejamos de muchas pavadas. ¿Se entiende esto? Y perdemos de vista por pequeñas cosas lo importante. Pero cuando el creyente, la iglesia está dedicada en esto, en leer, en exhortar, en aprender, en escuchar, hay un montón de cosas que no nos importan, porque tenemos la sabiduría y la capacidad de discernir entre aquellas cosas que realmente vale la pena ponerle onda, como se dice ahora, y no gastar energías en cosas que no vale la pena. Y gracias a Dios que acá no pasa, y es verdad lo que digo. Pero saben que antes, y ha pasado, y en otras iglesias, por mucho tiempo, se ha perdido mucho tiempo tratando de solucionar tonterías, dejando de vista, de lado, el foco más importante, que es predicar el Evangelio y que la gente conozca a Cristo y que la gente crezca. Y queremos ser, hermanos, una iglesia que viva esto. Oswald Chambers, un escritor, dice esta frase: el mayor rival de la verdadera devoción a Jesús es el servicio que realizamos para Él. Resulta más fácil servir que derramarle nuestras vidas completamente a Jesús. Capaz que suena muy contradictorio lo que dije anteriormente, pero está bien. No es solamente servir, no es solamente estar en un montón de actividades, no es solamente participar en un millón de cosas. A veces las actividades mismas son nuestros propios enemigos de lo que es dedicar nuestra vida en una comunión personal con Dios. Y muchas veces, hermanos, el exceso de actividad quizás quiere tapar una falta de espiritualidad. Exceso de actividad muchas veces quiere tapar una falta de espiritualidad.
Y en definitiva tiene que ser al revés. Que mi vida espiritual sea la que me lleva a servir. ¿Dónde? Donde me pongan, donde me precisen, donde Dios abra la puerta, no donde a mí me parezca. Alejandro, tenés que terminar. Proverbios 28:10 dice: el que hace errar a los rectos por el mal camino, caerá en su misma fosa, mas los perfectos heredarán el bien. Proverbios 28:10. Cuidado. Cuando con nuestra opinión o la opinología que tenemos internamente nos lleva a opinar de todos los temas y a veces damos consejos que no son los correctos y por ahí podemos hacer caer al recto, a alguien que quiere hacer las cosas bien. Cuidado, hermanos. Internet nos muestra un montón de cosas. Cuidado con comerte alguna pastilla, que eso puede hacer que después haga caer al recto, que al recto puede ser vos o puede ser otro, al cual vos también metiste en ese tema. Habría mucho más para decir esto, pero quiero terminar, pues ya fue la hora, con el último punto. 1 Pedro capítulo 4. Primera Pedro capítulo 4, versículo 11. ¿Qué iglesia queremos? Si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. ¿Qué iglesia queremos? Una iglesia que sus miembros y quienes enseñan y quienes exponen hablen conforme a la palabra de Dios. Que los que ministran, los que sirven, lo hagan conforme al poder que Dios da, guiado por Dios, no guiado por mi humanidad, ni por querer salir en la foto, ni para pensar, che, cómo me valoran a mí, ¿viste? Ya vos. Y ese pensamiento puede ser al revés también. Hermanos, el servicio, esa palabra ministra, habla de servir, ministre conforme al poder que Dios da. Porque ¿cuál es el propósito? Que en todo sea Dios glorificado. Por Jesucristo, a quien le pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. La conclusión que saco de este versículo es que a mí no me pertenece nada. A nadie, a ningún siervo, a ningún hombre, a ninguna mujer que esté en el ministerio, que sirva a Dios, le pertenece nada de lo que hace. Solamente tiene el privilegio de ser una herramienta utilizada por Dios para que el poder de Dios se muestre y que todo sea para la gloria y la honra de su nombre. Queremos una iglesia que esté dispuesta a hablar, enseñar y vivir conforme a lo que Dios quiere. Amén.